Primera de Corintios, capítulo 2, verso 1 al 5, y vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y la participación del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo también digo amén. Dicen así sus palabras. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y con mucho temor y temblor. Y ni mi palabra y ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con la demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Repito la última parte. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Señor, gracias. Yo exalto tu gloria y exalto tu nombre en esta preciosa mañana, Señor, y me presento ante ti, pidiendo y suplicando tu favor, Señor. Padre, háblale a la iglesia Monte de Alabanza, Señor. Tú conoces nuestras necesidades, tú conoces la adversidad, tú conoces la bendición, tú conoces el gozo. Tú sabes cómo están nuestros corazones, Señor. Y yo oro en esta hora para que tu palabra sea precisa, Señor. Para que tu palabra, Señor amado, fortalezca al que tenga que fortalecer. Reprenda al que tenga que reprender, Señor. Levante al que tenga que levantar, Señor. Pero que tu palabra cumpla con el propósito que salió de tu boca, Señor. Y son favores que yo te pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. A su nombre. Al nombre de Cristo. ¿Cuántos están aquí? A su nombre sea la gloria. Mis hermanos, en esta mañana vamos a trabajar con el tema la centralidad de la cruz. ¿Usted puede repetir el tema conmigo? La centralidad de la cruz, mis hermanos. En este sentido, yo quisiera hacer una observación de forma introductoria. Nosotros en la iglesia y muchas iglesias practican muchas cosas que si se dejan de practicar, eso no tendría ningún efecto que digamos. Por ejemplo, en la mayoría de las iglesias, para finales del año, incluyendo la nuestra, hacen una especie de fiesta a compartir. Y en esa fiesta a compartir, el propósito es que los hermanos nos reunamos, que los hermanos compartamos el uno al otro y de esa forma fomentar el compañerismo en la iglesia de Cristo. Y eso es una bendición. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Es una bendición que los hermanos se puedan reunir y compartir en armonía, de forma global, como lo hacen, por ejemplo, al final del año. Y esa, como muchas otras actividades, tienen las iglesias que la hacen. Pero yo le voy a decir una cosa, hermanos. Si la iglesia deja de hacer esa fiesta al final del año, usted sabe que no pasa nada. Si la iglesia este año, por X o por Y razón, decide que no va a celebrar la fiesta de fin de año, usted sabe algo, hermano, no pasa nada. Decimos amén. Quisiera que no sucediera, que siempre nos reuniéramos al final del año, pero si la iglesia no se puede reunir por alguna situación, no pasa nada por eso. Por ejemplo, nosotros tenemos una programación en nuestros mensajes, en nuestro servicio, y es que nosotros tenemos el culto de altar, como le llamamos, que es donde oramos, tenemos la adoración, tenemos los anuncios y tenemos la predicación, pero nosotros pudiéramos cambiar esa temática, ¿o no? Pudiéramos alterar ese asunto y tampoco pasa nada. O sea, hay algunas cosas que la iglesia la hace por costumbre. Hay algunas cosas que la iglesia la hace por tradición. Y si la iglesia decide cambiar ese tipo de cosas, a la corta o a la larga, eso no va a tener ningún efecto en el mundo espiritual. Porque en el mejor de los casos, esas cosas son asuntos tradicionales. Son cosas que la iglesia la practica de forma acostumbrada, pero no es algo esencial que si se deja de hacer, la iglesia se ve afectada en términos espirituales. Ahora bien,
Hay una cosa, mis hermanos, y hay ciertas cosas que la iglesia no puede quitar y seguir siendo iglesia. Hay algunos principios esenciales que la iglesia no puede nunca pretender sacarlo de la iglesia y pretender conservar el nombre de iglesia. Y una de esas cosas, hermano, que la iglesia de Cristo no puede sacar si quiere mantenerse llamando iglesia, es la cruz de Cristo, hermano. La cruz de Cristo, mis hermanos, no es un tema que está sujeto a ser negociado. Si usted quita la cruz de Cristo de la predicación de su iglesia, juntamente con la cruz, usted quita el evangelio. ¿Dicen amén? Si usted saca el tema del Calvario, hermano, juntamente con el Calvario viene la perdición para la iglesia. No hay iglesia si no es por medio de la cruz de Cristo. Si sacamos la cruz, hermanos, de nuestras predicaciones, sacamos la paz que hemos tenido por medio de la cruz de Cristo. Si nosotros sacamos la cruz, sacamos la salvación. Si nosotros sacamos la cruz, sacamos la obra del Espíritu Santo. Si nosotros sacamos la cruz, desvalidamos la obra y lo que Cristo ha hecho a favor de su iglesia. De manera, mis hermanos, que el tema de la cruz es un tema central en la iglesia y no podemos sacar el tema de la cruz y al mismo tiempo pretender que vamos a seguir conservando el evangelio. La cruz es esencial, mis hermanos. La cruz es fundamental para que una iglesia se mantenga siendo iglesia, porque es la cruz, hermano. La cruz es el nivelador en el que todos los seres humanos estamos en la misma situación y estamos en el mismo nivel. Lo que hace que todos nosotros estemos congregados hoy aquí y no interesa el color, la raza, la cultura, la nacionalidad, de donde usted provenga. Lo que hace que todos ustedes, incluyéndome a mí que estoy aquí delante, seamos todos iguales delante de Dios, es la cruz de Cristo. Es la cruz de Cristo, hermano. La cruz es el nivelador por excelencia. La cruz de Cristo, hermano, nos pone a todos nosotros en el mismo nivel y por lo tanto la iglesia no puede negociar ese principio. Dándole continuidad a las predicaciones que hemos estado viendo en las semanas pasadas y siguiendo esta línea con la centralidad de la cruz, yo quiero resumir de forma muy breve las últimas predicaciones que hemos estado observando. Y usted notó que ya Pablo ha identificado uno de los problemas más serios que tiene la iglesia. La iglesia de Corinto tenía uno de sus problemas y era que la iglesia de Cristo, la iglesia de Corinto estaba dividida. En la iglesia de Cristo había un grupito que prefería cómo predicaba el pastor. Otro grupito le gustaba cómo predicaba Manuel. A otro grupito le gustaba la predicación de Pablo. Y en esa división, mis hermanos, que se había generado en la iglesia de Corintios, se estaba dando una problemática. Y en el sermón de Eliezer nosotros notamos que la solución que ofrece el apóstol Pablo para diluir ese problema es que él le pregunta: ¿Cristo está dividido? ¿Está Cristo dividido en partes? Y la pregunta es retórica, la respuesta es obvia. No, en Cristo no hay división. Y si en Cristo no hay división, que es la cabeza de la iglesia, pues entonces en su iglesia no debería haber ningún tipo de división. De manera que la solución para la división en la iglesia de Corintios, como pudimos apreciar en la predicación de Eliezer, es que Cristo, hermano, nos llamó a unidad y en el mismo Cristo hay unidad. Por lo tanto, es irracional que en una iglesia haya grupismo. Es irracional que en una iglesia haya un grupo que ame a fulanito más que a mengano, porque todos somos uno en Cristo Jesús. Entonces el apóstol Pablo le dice a ellos y le muestra a ellos, y una parte muy importante en la prédica de Eliezer fue que el único, hermano, que puede juntar de todas las partes del mundo diferentes personas con diferentes costumbres, con diferentes inclusive mala costumbre, el único que puede agarrar a un pueblo y juntar junto a haitianos, dominicanos, colombianos, chinos, españoles, una multitud de gente con diferentes costumbres, con diferentes prácticas, y puede hacer de ese conglomerado de personas un solo pueblo,
es Cristo Jesús. Eso fue lo que estuvimos observando en la predicación de nuestro hermano Eliezer. Por eso nosotros estamos aquí reunidos hoy. A pesar de que somos totalmente diferentes, mis hermanos, en Cristo Jesús todos nos unimos. Aquí hay gente ahí sentada, hermano, que no le gusta comer el arroz con huevo. Aquí hay otra gente sentada que no le gusta el arroz con pescado. Ahí hay gente sentada, mis hermanos, que tienen problemas para bañarse de noche. Y distintas situaciones personales tenemos todos nosotros. Pero en Cristo, hermano, Dios ha focalizado que nuestros corazones deben estar unidos en un mismo pueblo. Y eso lo hace Cristo, mis hermanos. Eso lo hace Cristo. Y debemos darle gloria y honra a nuestro Señor, porque la salvación es de Él y proviene de Él. Amén. En las dos últimas predicaciones de nuestro hermano Isael y nuestro hermano Pastor, estuvimos observando que nosotros no tenemos ningún derecho a estar desunidos y a estar en conflictos, porque los méritos para nuestra salvación no provienen de nosotros mismos. Todos los que están aquí sentados no están aquí sentados por lo bueno que fueron. Usted no está aquí sentado porque usted vino a buscar a Dios. Usted está aquí porque Dios lo fue a buscar a usted. Todos los que están aquí sentados no están aquí porque ellos desde que nacieron con un amor indetenible para con Dios. Los que estamos aquí congregados, justo estamos aquí porque nacimos en estado de pecado. Estamos aquí por lo malo que éramos. Estamos aquí porque estábamos hundidos en nuestros pecados. Y la gracia del Señor nos tocó a cada uno de nosotros. A su nombre. A su nombre. Todo el que está aquí no está aquí por bueno. Todos los que estamos aquí congregados, justo estamos aquí porque éramos muy malos, pero la gracia del Señor se hizo presente y nos salvó y nos redimió. De modo, mis hermanos, que no estamos aquí porque seamos intelectuales, porque seamos ricos, porque seamos pobres, porque seamos bonitos, porque seamos feos. Ningún mérito humano nosotros le aportamos a la salvación, sino que el apóstol Pablo, de forma intencionada, dice que lo vil y lo menospreciado del mundo, eso escogió Dios. Lo peor que hay allá afuera, lo menospreciado, lo rechazado, en eso se complació el Padre, en Él elegirnos. No era que en nosotros había nada bueno. Lo único que usted y yo aportamos a nuestra salvación es nuestro pecado. Eso es lo único, mis hermanos, que usted y yo le aportamos a nuestra salvación. Es el pecado que traímos y Cristo su gracia para perdonarnos. Cristo su inmensa gracia para salvarnos. Por eso es que la iglesia es un hospital. La iglesia es un hospital, mis hermanos. Y todos los que estamos aquí presentes estamos en proceso de sanidad. Estamos en convalecencia, mis hermanos. Nos estamos recuperando. Estamos superando algunas áreas pecaminosas más que otras. Ayer superamos una. El año pasado fuimos derrotados por otras. Pero seguimos avanzando al paso de la gracia del Señor. Pero todos los que están aquí presentes en algún sentido están cojeando. Pero la gracia del Señor está trabajando y está operando. ¿Por qué? Porque fue la gracia que te salvó. Y es la gracia que te mantendrá salvo. Si usted quiere aplaudir, aplauda fuerte para el Señor. De modo que no existe tal cosa como que Dios te salva y luego te deja en tus propias fuerzas. Somos salvos por gracia, nos vamos a santificar en su gracia y vamos a llegar al cielo por su gracia. Amén. Así que el tema que me toca a mí, o los versículos que a mí me tocan considerar, es la conclusión de lo que ya Pablo había expuesto en los capítulos anteriores. Y en estas divisiones que hacen de la Biblia, es donde las divisiones no son muy acertadas. Por ejemplo, esta porción que vamos a leer es una parte del capítulo 1. Pero las divisiones que le hicieron a la Biblia lo pusieron en el capítulo
2. De manera que lo que yo voy a hacer hoy es concluir las exposiciones que han dado las 3 últimas prédicas. Yo me voy a tratar a dar la conclusión que presenta el apóstol Pablo. Y la pregunta que deberíamos de hacernos es, ¿somos salvos por gracia? Sí, pero ¿quién pagó? Somos salvos por gracia, sí, pero una gracia en el vacío. Eso es una gracia que se dio en un hueco. Y eso es lo que el apóstol Pablo va a intentar mostrarnos a nosotros en estos versículos. Y yo quiero dividir mi predicación en 3 puntos muy particulares. Primero vamos a hacer una presentación de la sabiduría de Dios. Segundo, vamos a observar la condición del predicador. Y por último, vamos a ver cómo debe ser la predicación. Así que acompáñeme al versículo 1 y 2 y vea usted lo que dice. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y de nuevo, mis hermanos, miren cómo el apóstol Pablo se dirige a la iglesia de Corintio. Así que, hermanos, el apóstol Pablo insistentemente usa este adjetivo hermanos. ¿Por qué el apóstol Pablo lo usa? Y ya lo hemos dicho en ocasiones anteriores. El apóstol Pablo está hablándole a una iglesia que tiene dones espirituales, pero es una iglesia que tiene conflictos intensos. Es una iglesia bien problemática. El apóstol Pablo, en su corrección y en su carta, él quiere hacerle sentir a la iglesia que aunque es una iglesia que tiene muchos problemas, que aunque es una iglesia que hay situaciones vergonzosas, situaciones escandalosas, el apóstol Pablo quiere dar a entender que esa iglesia que está teniendo tantos problemas son sus hermanos. Y por eso el apóstol Pablo lo enfatiza tantas veces. Sí, esta es la iglesia de Corinto, es una iglesia que está en pecado, es una iglesia que no respeta la Santa Cena, es una iglesia que hay inmoralidad, es una iglesia que hay división, pero son mis hermanos. ¿Se escuchó? El apóstol Pablo se identifica con una iglesia sumamente carnal. Y el apóstol Pablo le llama, son mis hermanos. Y le añade, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios. Y es interesante que nosotros nos preguntemos cuándo el apóstol Pablo fue a la iglesia de Corintio. Cuando nosotros leemos el capítulo 17 del libro de los Hechos, nosotros nos encontramos que el apóstol Pablo tiene una discusión en Atenas. Y en el capítulo 18 el apóstol Pablo pasa a la iglesia de Corinto. Y ahí en la iglesia de Atenas, antes de pasar a Corinto, el apóstol Pablo tiene un debate con unos filósofos. Ustedes saben que en Grecia, mis hermanos, la sabiduría era prácticamente idolatrada. La sabiduría era un pilar fundamental de la vida, mis hermanos. Y el apóstol Pablo, en su predicación en el capítulo 17, comenzó a predicarle a un grupo de filósofos y se dio cuenta que el resultado no era el que él esperaba. Al final el apóstol Pablo, luego de decirle a ellos, ustedes están adorando al Dios que ustedes no conocen y utilizar su filosofía para entrarle a Dios. Al final el apóstol Pablo se dio cuenta que el resultado no fue el que él esperaba. Y dice el capítulo 17 del libro de los Hechos que él se tuvo que ir, él mismo, el apóstol Pablo, se fue. Y quienes los escuchaban se burlaban de la predicación de Pablo. De manera, mis hermanos, que Pablo ya sabe por experiencia propia que la filosofía, mis hermanos, no genera ningún cambio en el corazón humano. El apóstol Pablo se puso a filosofar con gente con filosofía y se dio cuenta que el resultado no era el que él esperaba. Y es por esto que cuando él añade, que él dice, cuando fui a vosotros para anunciarle el testimonio de Dios. Ahora, cuando el apóstol Pablo va a la iglesia de Corinto, después de haber tenido la experiencia en Atenas, que pasa a la iglesia de Corinto, él se da cuenta de que la filosofía en el evangelio no funciona. Él se da cuenta que las palabras humanas y vacías en el evangelio no funcionan. Y por eso él le dice, yo fui ahora
para anunciarle el testimonio de Dios. Es decir, yo vengo ahora a anunciarle como un testigo que ha experimentado el poder de Dios. Yo no vengo aquí a darle a ustedes cátedra. Yo no vengo aquí a darle a ustedes a principios de economía o de filosofía. Yo vengo a ustedes a decirle que yo por testimonio he experimentado el evangelio de Dios. Y esto es interesante, mis amados hermanos, porque eso es justo lo que Jesús le prometió a sus discípulos en el libro de los Hechos. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Una de las cosas, mis hermanos, que nosotros tenemos que subrayar en esta mañana es que a Dios no solamente lo podemos conocer a través de la lectura. Al Dios de la Biblia hay que experimentarlo. Al Dios de las Escrituras, mis hermanos, es un Dios que hay que experimentarlo. Es un Dios que hay que conocerlo. Los discípulos tenían mucho conocimiento con relación a Jesús. Habían caminado, habían vivido con Él 3 años a lo largo de todo su ministerio. Ellos vieron a Jesús hacer milagros. Ellos vieron a Jesús resucitar muertos. Ellos vieron que su maestro murió y resucitó. Pero Jesús le dijo a ellos, hasta que ustedes no hayan experimentado al Espíritu Santo, ustedes no pueden salir a predicar el evangelio. Y eso a mí, mis hermanos, me llama mucho la atención, porque la iglesia de Cristo necesita tener experiencia con Dios para que pueda dar el testimonio de que Dios existe y de que Dios es real. Yo sé que usted estaría pensando que esto fue simplemente para los apóstoles, pero mis hermanos, ¿cuántos de nosotros estamos aquí por conocimiento? Si aquí viene un filósofo y le muestra a usted argumentos aparentemente científicos de que Dios no existe, ¿usted va a abandonar su fe? Si aquí viene un filósofo y le demuestra a usted que Dios no existe realmente, ¿usted abandonaría la iglesia? Yo estoy seguro que la mayoría de nosotros dijéramos que no. ¿Usted sabe por qué? Porque nosotros no estamos aquí por información. Nosotros no estamos aquí por conocimiento. Porque yo soy de los que creo que el que viene a la iglesia por argumentos se va. El que viene a la iglesia por información se va. La razón por la que nosotros estamos aquí no es porque a nosotros nos convencieron de que Dios existe, de que Dios es real. La razón por la que tú y yo estamos aquí es que nosotros experimentamos el convencimiento de pecado. La razón por la que tú y yo estamos aquí fue porque el Espíritu agarró tu corazón y te humilló y te hizo ver que solo en Cristo hay salvación para tu alma. A su nombre, a su nombre, al nombre de Cristo. Por eso yo no tengo problema con que la ciencia descubra lo que quiera descubrir. Yo no tengo problema porque los arqueólogos descubran lo que ellos quieran. Hay una cuestión que ellos no me la pueden arrebatar. Hay una experiencia, hay una relación con Dios que yo tengo, que no hay descubrimiento científico que lo pueda quitar. Y fue que yo sentí la culpa del pecado. Fue que yo sentí el dolor de yo fallarle a Dios. Fue que yo sentí el gozo de mi salvación. Y no hay ciencia que pueda quitarme a mí el gozo que yo tengo en Dios. Su nombre, a su nombre. Así que, hermano, que la ciencia, si la ciencia contradice a Dios, pobre ciencia. Que van a descubrir que hay más planetas, que hay más vida en otros planetas y cuantas cosas. Que haga lo que ellos quieran, mis hermanos. El gozo que tú portas por dentro no te lo pueden arrebatar. Hermano, la gloria que tú cargas por dentro no te la pueden arrebatar. Porque tú eres testigo de que el evangelio es poder de Dios para salvación. Y eso es lo que Pablo le quiere enfocar a la iglesia. Yo vine aquí a anunciar el testimonio de Dios. El que está hablando, hermano, ha testificado, ha experimentado, ha conocido a Dios. A su nombre, a su nombre. Mis hermanos, el apóstol Pablo es consciente
de que en vano nosotros cambiamos la predicación del evangelio por filosofías. No funciona, mis hermanos. No funciona. Porque la filosofía va a la mente, hermano, porque es una cuestión de la mente. Pero el evangelio taladra el corazón. El evangelio rompe el alma. Por eso, hermano, tú no puedes cambiar este asunto por estar predicando filosofías. Tú no puedes cambiar el evangelio por estar predicando filosofías. Porque Pablo tenía más filosofía que tú y de todos modos se rehusó a predicar eso. Por eso él añade que cuando fue a vosotros, mire cómo sigue diciendo el versículo, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre nosotros cosa alguna, sino a Cristo y a este crucificado. Hay algunas personas que han tomado este pasaje, específicamente la expresión que dice, que me propuse entre vosotros no saber otra cosa, y utilizan este texto como base para ellos ser antiintelectuales, para no saber ninguna otra cosa más que no sea la Biblia. Y eso no es lo que el apóstol Pablo está diciendo en este pasaje. Lo que el apóstol está tratando de transmitir en este pasaje bíblico no es que tú no aprendas cualquier conocimiento. No es que tú no te informes, no es que tú tengas una actitud antiintelectual ante todas las cosas. Lo que el apóstol te está diciendo es que donde no llegue el intelecto, llegue el evangelio. Lo que el apóstol te está proclamando es el fin de la ciencia, es el comienzo de la sabiduría de Dios. Por eso es que el apóstol Pablo puede decir que Dios ha enloquecido la sabiduría de este mundo. ¿Usted entiende el punto, hermano? Dios ha enloquecido la sabiduría de este mundo porque por medio de la sabiduría humana el mundo nunca conoció a Dios. Es por esto que nosotros nos asombramos cuando vemos personas con un intelecto fenomenal que son ateos. Uno dice, pero ¿y cómo es que ese señor dice que doctor y es ateo? Pero yo que no he ido a la universidad, que no sé ni leer ni escribir, yo sé que Dios existe. Y ese doctor niega la existencia de Dios. Pero usted cree que usted sabe eso porque usted es más sabio que ese doctor. No se lo crea. ¿Usted sabe lo que Jesús dijo? Padre, te alabo porque a estos tú le has querido revelar el reino. El Señor se gozó. ¿Tú sabes por qué? Porque Dios ha decidido revelárnoslo a nosotros, el evangelio y el reino. No a los intelectuales, no a los pudientes, a ti y a mí, hermanos, gente sin intelecto, gente sin facha, gente sin recursos, gente sin nada. A esa gente Dios ha decidido revelarnos el evangelio. Y Pablo dice que él se propuso no saber entre ellos ninguna otra cosa que no sea el Cristo crucificado. Hermano, y eso tiene a nosotros que llamarnos la atención seriamente. Porque uno de los llamados más serios que hay en las Escrituras es nosotros predicar el evangelio. Y es predicar el evangelio, Jacqueline, sin mezcolanza. Es tú predicar el evangelio de manera pura. Es tú predicar el evangelio sin psicología. Es tú predicar el evangelio, mi hermano, a la luz de la palabra. Eso fue lo que el apóstol Pablo le dijo, mis hermanos, a su discípulo Timoteo. Mire cómo dice 2 de Timoteo 4:1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. Wow. Yo te encarezco ante Dios. ¿A qué? A que prediques filosofía. A que te destaques en la universidad como un buen locutor. No. Predica la palabra. Tú no tienes que ser un locutor para tú predicar la palabra. Tú no tienes que ser el mejor orador para tú predicar la palabra, hermano. Te encarezco delante de Dios que prediques la palabra. Nosotros estamos llamados a predicar la palabra. Cuando en el libro de los Hechos, capítulo 6, se empieza a generar un conflicto debido
a una situación que se estaban ignorando algunas mujeres griegas que estaban en la iglesia y había un conflicto entre judías. La decisión de los apóstoles no fue ir corriendo a ellos resolver el problema, involucrarse. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué están desatendiendo a las viudas griegas y a las judías me le están dando preferencia? Los apóstoles dijeron, no, espérate. Hay un problema, es cierto. Vamos a crear las condiciones para solucionar el problema y nosotros seguir predicando. ¿Y qué dice Hechos capítulo 6? Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra por servir a la mesa. Había un problema en la iglesia, hermanos. Pero ellos, los apóstoles, temprano entendieron que ellos no podían descuidar la palabra bajo ningún concepto. Los apóstoles temprano entendieron que no hay un problema más grave como que aquí adelante se deje de predicar la palabra. Por eso ellos levantaron diáconos para que resuelvan ese problema. Levantaron líderes para que solucionen el problema. Y ellos se iban a mantener predicando la palabra. ¿Usted sabe por qué, mis hermanos? Porque la iglesia no puede hacer nada que compense la falta de predicación aquí adelante. Podemos hacer 50,000 actividades para aparentar estar siendo productivos. Pero si aquí cada domingo, mis hermanos, no se predica la palabra con fidelidad, no estamos en nada. Si cada domingo en esta iglesia la palabra del Señor no es predicada, estamos enfermos. Y una iglesia saludable, mis hermanos, es una iglesia cuya predicación es bíblica. Es una iglesia cuya predicación es cristocéntrica. Es una iglesia cuya predicación ataca el pecado. Es una iglesia cuya predicación promueve la gracia, promueve la misericordia y lo hace todo para la gloria y la honra de Cristo. Es por esto, mis hermanos, que en la iglesia se necesitan obreros. Es por esto, mis hermanos, que en la iglesia se necesitan obreros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Necesitamos obreros, hermanos. ¿Usted sabe por qué necesitamos obreros? Porque los pastores de la iglesia, los líderes que predican la palabra, no pueden estar involucrados en todo. Porque la predicación de la palabra, mis hermanos, es desgastante. Usted puede pensar que el predicador que se para aquí adelante está predicando la palabra y muy bonito, gloria a Dios, eso es fácil. Hermano, la predicación demanda esfuerzo. Venir y predicarle un mensaje a usted domingo tras domingo, domingo tras domingo, es una actividad mental que es fatigosa. Es una actividad mental, mis hermanos, que es cansona. Y es por eso que la iglesia necesita obreros. Porque hay otras actividades que la iglesia debe de hacer, pero no a costa de eliminar la predicación de la palabra. No podemos eliminar la predicación de la palabra bajo ningún concepto, iglesia. No podemos sacar la prédica de Cristo como el centro bajo ninguna actividad que tengamos. Mejor nos quedamos sin segunda, pero seguimos predicando. Si el afán de hacer una segunda o de crear cualquier proyecto va a ahogar la palabra, nos quedamos aquí. Si el afán de poner aire, de poner esto como lo manda la ley, hermanos, nos va a ahogar y va a dejar que el afán, la ansiedad y la fatiga ahogue la palabra. Hermanos, nos quedamos como estamos predicando la palabra. Es mejor estar cogiendo calor pero predicando la palabra que estar bajo aire pero expuesto a filosofías huecas y vacías que no funcionan. Entonces, mis hermanos, la predicación exige esfuerzo. Y por eso se necesitan obreros, personas dispuestas a trabajar. Porque al líder de la iglesia hay que quitarle carga, hermanos. Al líder de la iglesia hay que tratar de dejarle con el mayor espacio posible para cuando se venga aquí a predicar, a usted se le predique con fidelidad.
a usted se le predique, hermano, con la exigencia y los requerimientos que Dios le manda. A usted y a mí debería preocuparle cuando vemos al pastor afanado con todo en la iglesia. Cuando usted ve a su pastor que está embromando aquí, embromando allá, embromando aquí, embromando allá, usted y yo deberíamos de preocuparnos. Porque el pastor está llamado a enseñar y a predicar. Y nada de lo que él haga va a compensar delante de Dios el que él no predicó aquí. ¿Usted entendió? Por lo tanto, mis hermanos, nosotros necesitamos hombres y mujeres dispuestos a trabajarle a Dios. Para que esta palabra se pueda exponer con fidelidad. Necesitamos hombres y mujeres que prediquen la palabra del Señor. Y que puedan dar testimonio de que Dios es real. Puedan dar testimonio de que Dios es real. Usted quiere eliminar la vergüenza cuando usted está en la universidad, cuando usted está en algún ambiente público. ¿Usted sabe qué es lo que usted necesita? Usted no necesita más información. Usted necesita experimentar a Dios. Usted necesita tener un encuentro con Dios. Un encuentro con Dios que lo va a poner a usted de tal forma que a usted se le puede poner al frente un filósofo, un doctor, un abogado, un médico, quien sea. Y usted le va a decir, Dios te bendiga. Ateo, a ti también, Dios te bendiga. Pero tú tienes que tener la convicción, hermano, de que Dios es real. Y eso no siempre se obtiene por información. Eso hay que obtenerlo buscando el rostro de Dios. Eso hay que obtenerlo experimentando en tu corazón y en tu alma el poder del evangelio. Eso es lo que cambia vida, hermano. Eso es lo que rompe cadenas. Eso es lo que libera a la familia. Que experimenten el poder, el gozo transformacional de lo que hace el evangelio cuando llega a la vida de una familia, de una iglesia, de un sector. Donde llega el evangelio tiene que haber cambio. Donde llega el evangelio, mis hermanos, las cadenas se tienen que romper. Porque Dios mismo es el evangelio. Entonces, mis hermanos, necesitamos tener encuentros con Dios que nos lleven a nosotros tener que decir que Dios existe, aunque la ciencia diga lo que diga. Que mi papá no cree en Dios, bueno, son sus problemas. Yo sí creo en Él. Que eso que yo experimenté con mi Señor, confirmado por su palabra, nadie me lo puede arrebatar. Entonces, mis hermanos, la predicación del evangelio no puede estar ligada con ninguna filosofía. Pablo discutió con filósofos y el resultado se burlaron de él. Al final, cuando fue a Corinto, dijo, yo vengo a ustedes a darle el testimonio de Dios. Yo he experimentado a Dios. Y eso nos va a llevar, mis hermanos, a nuestro segundo punto. ¿En qué condición fue Pablo a predicarle a ellos? ¿Con qué condición se le acercó? Mire lo que dice el versículo 3. Y estuve con vosotros con debilidad, con mucho temor y temblor. Algunos comentaristas sugieren que esta expresión que hace Pablo de debilidad, de temor y de temblor alude a las persecuciones y a los maltratos a los que el apóstol Pablo estaba expuesto a lo largo de su ministerio. Sin embargo, esta idea no se ajusta al contexto, porque en el contexto el apóstol Pablo está hablando de la debilidad de él como humano a la luz del poder del evangelio. Por eso el apóstol Pablo dice, lo débil del mundo eligió Dios para avergonzar a quienes, a los sabios y a los que se creen fuertes. De manera que la debilidad a la que Pablo aquí está aludiendo no es una debilidad por falta de valentía. No es una debilidad por falta de fortaleza en Dios. No, es una debilidad en la que él va a predicar el evangelio, pero él es consciente que el privilegio que Dios le otorga de él predicar el evangelio es un evangelio que se tiene que predicar bajo la idea de que tú has sido salvo por gracia. Y esto es importante para los predicadores cuando tienen 10 o 15 años predicando la palabra. Algunos de nosotros, después que tenemos mucho tiempo predicando, nos creemos que en cualquier escenario podemos fluir, porque conocemos el ambiente, porque conocemos el público. Pero yo estoy seguro que ninguno de nosotros vamos a predicar más de lo que predicó Pablo. Y siempre que Pablo predicaba, lo hacía con temor y temblor. ¿Y usted sabe por qué el apóstol Pablo predicaba de esta forma, hermano? Porque lo que aquí se está predicando no es cosa insignificante.
Lo que aquí yo estoy proclamando, mis hermanos, no es algo básico. Aquí yo le estoy predicando a usted el evangelio de Cristo. Y el evangelio de Cristo, mis hermanos, es la decisión final suya de o perder su alma o salvarla. Y eso debe de a nosotros generarnos temor y temblor. Dice un comentarista, debilidad, temor y temblor no parecen apropiados para Pablo. Y no eran apropiados no por su sentido habitual. La debilidad a la que Pablo había llegado a Corinto era una debilidad del evangelio, que es en realidad el poder de Dios. Mis hermanos, ¿cuántos de nosotros necesitamos que todo lo que hagamos para Dios lo hagamos reconociendo que somos insuficientes? Cualquier cosa que usted vaya a hacer para Dios, así sea limpiar, así sea estar en servicio, cualquier cosa que usted vaya a hacer para Dios, tiene que sentir su incapacidad de usted hacerlo. Hermano, el día que usted se familiarice demasiado con las cosas sagradas y usted pretenda usar esto, inclusive aún en un estado de pecado, usted tiene que bajar del altar. Porque todo lo que aquí nosotros estamos haciendo, lo estamos haciendo para el Rey de Reyes. Para el que dice que aún los cielos de los cielos no son puros. Y tú quieres hacer algo para Dios con cierta desconsideración. Tú te crees que porque tú cantas bonito, tú te puedes parar aquí sin tú haber orado. Que porque tú adoras bien, a ti te pueden llamar ahora mismo y tú venir, pararte aquí y no encomendarte a Dios. O tú te crees que por tu talento, que por tu habilidad ya tú no necesitas de su gracia. Todos nosotros, mis hermanos, siempre vamos a necesitar la gracia del Señor para hacer todo lo que vayamos a hacer para Dios. Necesitamos a Dios en todo lo que vayamos a hacer. Estuve con ustedes con temor y temblor. Y por último, mis hermanos, el apóstol Pablo nos va a enseñar cómo debe ser la predicación. Y mire cómo él dice: y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Lo primero que yo quiero resaltar es que usted vea cómo Pablo dice que no debe ser la predicación. ¿Cómo no debe ser? Mire lo que dice: y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. La predicación del apóstol, mis hermanos, no era una predicación que iba atento a persuadir a la gente a que la gente se convierta. Y nosotros muchas veces en nuestras predicaciones tratamos de persuadir. Él dice: yo no fui allá a ustedes a persuadirlo, yo fui allá a proclamar el evangelio. Y muchas veces, mis hermanos, es penoso decir esto, pero lo que a veces más tenemos en los altares son gente manipulándonos. Lo que más hay en los púlpitos, mis hermanos, son gente queriéndonos persuadir, no hacer ni siquiera lo que dice el evangelio, sino hacer lo que ellos quieren que hagamos. Y el apóstol Pablo dice: esa no fue mi predicación. Yo no fui ante ustedes a predicarle para que ustedes le hagan un homenaje al apóstol Pablo. Yo no fui allá con palabra de humana sabiduría. Mi intención no fue yo persuadirlos a que ustedes dejen esto, hagan aquello, tomen esto y cojan aquello. No. Y nosotros necesitamos, mis hermanos, nosotros examinarnos. Porque ¿cuántos de nosotros seguro no somos predicadores aquí delante, pero somos manipuladores en nuestra familia? ¿Cuántos de nosotros introducimos el evangelio con nuestras parejas, con nuestros hijos, con nuestros amigos? Porque aunque algunos de los que están aquí presentes no prediquen o no sean predicadores, sí todos nosotros en momentos determinados hacemos uso de la manipulación y de la persuasión para que la gente haga lo que nosotros quieramos que hagan. Y eso no debería ser así en creyente, hermano. Porque estamos llamados a que el evangelio afecte todas las áreas de nuestras vidas. El evangelio te tiene que afectar en tu trabajo. El evangelio te tiene que afectar en tu familia. El evangelio te tiene que afectar en tus relaciones. Si el evangelio no te está afectando en esas áreas, pues no te está afectando en ninguna. Porque el evangelio es un cambio de transformación completo.
Entonces el apóstol Pablo le dice, yo no fui allá a ustedes a persuadir. Y le dice cómo fue que él fue, sino con la demostración del Espíritu y de poder. Sino con la demostración del Espíritu y de poder. Mis hermanos, en este punto necesitamos detenernos por unos minutos. Y necesitamos considerar qué tan común es nuestra vida a la luz de los demás. ¿Qué tan a menudo tú experimentas el poder de Dios? No te voy a decir en milagros extraordinarios, no te voy a decir en esas cosas extraordinarias. Te lo voy a poner más fácil. ¿Qué tan a menudo tú puedes decir que tú experimentaste el poder de Dios venciendo una tentación? ¿Qué tan a menudo, hermano, tú estás en tu trabajo y tú mismo eres consciente de que tú eres uno más del montón? ¿Cuán a menudo la presencia de Dios es desapercibida por todos los que nos conocen en nosotros mismos? ¿Con qué frecuencia, hermano, la gente al lado de ti dice palabras indecorosas? ¿Qué tan evidente es el poder de Dios en tu vida? Y mira que no te estoy diciendo a ti que tú tienes que operar en milagro, que tú tienes que operar en sanidad, que tú tienes que levantar muertos. Yo te estoy diciendo qué tanto tú puedes sentir el poder de Dios derribando un pensamiento lascivo en tu mente. Tú puedes decir la última vez que tú estuviste a punto de pecar, pero le clamaste a Dios y el poder de Dios te detuvo. Porque quizás nosotros, y eso es lo que a mí me preocupa de las actividades cristianas modernas, que nosotros estamos exigiendo el poder de Dios para manifestación. Dios, queremos tu poder para que tú te manifiestes en la liberación de demonios. Queremos tu poder para que te manifiestes en la liberación de los paralíticos, de los ladrones, etcétera. Pero ¿cuántos de nosotros le pedimos a Dios la manifestación de su poder para santidad? Porque yo no sé cuántos de ustedes saben que usted necesita el poder de Dios para ser santo. Usted necesita el poder de Dios, hermano, para usted ser santo. Es más, la razón de muchas de nuestras derrotas y fracasos espirituales se deben a que estamos peleando con nuestra fuerza. Y el evangelio, mis hermanos, es poder desde el principio hasta el final. El evangelio, mis hermanos, es poder de Dios para santificar nuestra mente. Hermano, ¿cuántos pensamientos pasan por tu mente y tú lo consientes? Para tú aplastar todos esos pensamientos, tú necesitas el poder de Dios. Para tú destruir todos esos deseos, hermanos, que te llegan, tú necesitas el poder de Dios. Porque la santidad, mis hermanos, es un proceso donde Dios tiene que participar. Y Dios va a participar es con su poder. Y nosotros estamos muy acostumbrados a hacerlo todo a nuestra manera. Estamos muy acostumbrados, mis hermanos, a hacerlo todo a nuestra forma. ¿Cuándo fue la última vez que tú le oraste a Dios por tú sentir su poder? Yo le voy a hacer una pregunta más directa. ¿Usted cree que Dios es sobrenatural? ¿Usted cree en la sobrenaturalidad de Dios? ¿Usted está orando a Dios por un avivamiento? ¿O usted se cree, hermano, que eso es muy humano, que usted está en la iglesia y están predicando y usted se duerme? ¿Usted se cree que no, que eso es natural? No, hermano, esa es la carne. Esa es la carne, varón. Hermano, eso es la carne y para eso tú necesitas el poder de Dios que te remueva. Usted tiene que venir para la iglesia y decirle, Señor, ayúdame a prestar atención a la predicación porque estoy ansioso, porque estoy afanado, porque estoy turbado. Ayúdame. Usted tiene que hacerlo, hermano. No normalice el pecado en su vida. Usted escuchó, no normalice el pecado en su vida. No, que me duele la cabeza hoy, no voy para la iglesia. No, hermano, porque tú te vas a trabajar con tu dolor de cabeza. Tú te vas a trabajar, hermano, con cosas humanas, con cosas triviales. Pero es que necesitamos el poder de Dios. Es que es real, hermano, que tú lo necesitas. ¿Por qué que la iglesia está tan lánguida espiritualmente?
La iglesia necesita el poder de Dios. Necesitamos el poder de Dios, hermano, para ser gente más generosa, para ser gente más amable, para ser gente con más amor, para todo lo que usted vaya a hacer en Dios. Usted necesita el poder de Dios por medio de su Espíritu Santo. Así que, mis hermanos, a modo de conclusión, nosotros necesitamos el poder de Dios en nuestras vidas. Y eso es un poder que solamente lo podemos conseguir viviendo a la luz del Calvario. La iglesia tiene que vivir a la luz del Calvario, a la luz de la cruz de Cristo. El apóstol Pablo, en el libro de Gálatas, cierra diciendo de esta forma: pero lejos de mí esté gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy leímos que una cosa Él se había propuesto: no saber nada sino a Cristo y a este crucificado. Y ahora en Gálatas dice: mi gloria está en la cruz. Mi gloria está en el Calvario. Ahora yo te pregunto, ¿de qué tú te sientes orgulloso? De tus éxitos, de que tú eres un profesional exitoso, de que te aplauden, de que tú eres un buen ministro, de que tú predicas bien, de que tú cantas bien, de que tú evangelizas mucho. Pablo tenía razones para gloriarse en otra cosa, pero él decidió gloriarse en la cruz. Y es a eso, mis hermanos, que yo te quiero invitar en esta mañana. Mira, tú te puedes dar el lujo de tú ignorar muchas cosas. Tú puedes ignorar muchas cosas en tu vida. Tú puedes ignorar muchas cosas. Lo rápido que va la tecnología, lo rápido que va la ciencia por otro lado, lo rápido que vamos en las redes sociales. Tú puedes ignorar muchas cosas, pero tú no puedes ignorar la cruz del Calvario. Tú no puedes ignorar eso, hermanos. Porque cuando estemos delante de Dios, lo que nos va a llevar allá a nosotros no fue haber sido médico, no fue haber sido doctor o abogado o contable o cualquier carrera, hermanos. No fue nada de eso, fue la obra de Cristo. Fue la obra la que nos llevó a nosotros, a que nos va a llevar a nosotros al cielo. Y es el nosotros meditar en esa obra de Cristo, en la cruz del Calvario, lo que nos va a permitir a nosotros avanzar cada vez que caigamos. Es la cruz de Cristo, hermano, lo que nos va a traer a nosotros gozo, paz y seguridad en un mundo de incertidumbre. Y una iglesia saludable es una iglesia que puede ignorar muchas cosas, pero conoce el Calvario. Es una iglesia que puede decir como el apóstol Pablo: nosotros no tenemos aquí filósofos, no tenemos teólogos, pero una cosa sabemos: nuestra gloria está en la cruz. Nuestros méritos no son válidos delante de Él. El único mérito que tiene valor delante de Dios, la única diferencia que hace que la iglesia Monte de Alabanza sea distinta, es que esta es una iglesia que vive a la luz del Calvario. Vivamos a la luz del Calvario, mis hermanos. Porque en la cruz está todo lo que usted y yo necesitamos para avanzar en Dios. Señor, gracias. Gracias, Señor. He expuesto tu palabra con todas mis fuerzas. Bendice tu iglesia, Monte de Alabanza, Señor. Que esta predicación pueda edificar sus corazones. Ayúdanos a avanzar. Ayúdanos a crecer, pero todo, Señor, por medio de los méritos de Cristo. Ignoramos muchas cosas, Señor, pero no nos damos el lujo de ignorar que en tu cruz está nuestra gloria. Gracias, Señor. A tu nombre sea la gloria. Señor les bendiga y el Señor les guarde.